Foro, el valor del conocimiento. Bienvenidos a Forum Actualidad. DIAN reitera doctrina en cuanto a retención en la fuente aplicable en contratos de consultoría de obra pública por el factor multiplicador. Para ampliar esta información, hoy nos acompaña el doctor Wilmar Campo. Doctor Campo, ¿en qué consiste el contrato de consultoría de obra pública? ¿Qué tal, Ana María? El contrato de consultoría está enmarcado en estos estudios de diseño, de prefactibilidad, estudios en general para avalar estudios o contratos más bien de obra pública enmarcados dentro del contexto que lo trae la Ley 80 de 1993. Entonces, la consultoría especializada en materia de contratos de obra pública está dirigida precisamente a mirar la viabilidad de esos proyectos sobre esos contratos que se van a ejecutar. Doctor, ¿cómo se debe entender el concepto de factor multiplicador en los contratos de consultoría de obra pública? Existe en la normativa tributaria el decreto 1354 de 1987 y el decreto 1522 de 1983. Esos dos decretos constituyen, digámoslo, el esquema jurídico bajo el cual se entiende el concepto de factor multiplicador, entendido como una forma de retribución del contratista. El contratista, al establecer el precio de su labor, debe determinar ese factor en la medida en que no se conoce con antelación exactamente cuánto va a costar el contrato. Entonces, toca definirlo con un estimativo que es este factor multiplicador. Doctor, mencionemos cuáles son las exigencias legales para que aplique el concepto de factor multiplicador en este tipo de contratos. Básicamente corresponde a 4 aspectos generales. El primero es que quien contrate sea una entidad estatal de las señaladas en la Ley 80 de 1993, digamos con competencia para celebrar contratos de obra pública. El segundo es que el contratista, el que va a ejecutar la labor, puede ser persona natural o jurídica, o incluso cabe la condición de consorcio o de unión temporal en los términos de los artículos 6 y 7 de la Ley 80 del 93. El tercero es que se establezca como retribución económica a favor del contratista el método del factor multiplicador. Y como cuarto, que esa estimación del factor multiplicador bien puede hacerse bajo la previsión, digamos, del decreto 1354 del 87 o del literal A o D del artículo 35 del decreto 1522 de 1983. Es decir, ese factor multiplicador, además de constituir una forma de retribución del contratista, debería de tener en cuenta, para establecer el precio como tal, los costos digamos, operativos directos y no directos o indirectos en que incurre el contratista a la hora de establecer la labor o de ejecutar el contrato como tal. Sin esas 4 condiciones no se podría establecer el concepto de factor multiplicador, amén de que en el contrato, en la cláusula de valor, es preciso que esté señalada esta condición. Doctor, entonces, si no se cumplen las previsiones para aplicar la retención en la fuente por el factor multiplicador en este tipo de contratos, ¿qué retención procede? Si no se cumplen esas condiciones, indudablemente la retención a aplicar corresponderá a la que corresponda, el concepto de honorarios, tarifa del 10% o del 11%. Recordemos que el 11% aplica para todas las personas jurídicas, el 10% para las personas naturales o incluso las mismas personas naturales tendrán tarifa del 11% cuando el valor del contrato o el valor de la retribución supera las 3.300 VT, esto pues en consecuencia de la aplicación del decreto 260 del 2001. Doctor, muchísimas gracias por el análisis. Para ampliar esta y otras noticias, no olvide ingresar todos los días a www.forum.com.co. Hasta pronto. Foro, el valor del conocimiento.